Gracia y paz a todos en esta hora. Vamos a continuar con este estudio de la segunda carta a los tesalonicenses. Continuamos hoy con el capítulo 3, versículo 6 hasta el versículo 9. Vamos a mirar esta sección con el tema para no ser gravosos. Pablo, un ministro que trabaja. Vamos a hacer lectura inmediatamente de la palabra del Señor. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Para no ser gravosos. Pablo, un ministro que trabaja. Una mala enseñanza genera conductas pecaminosas. Y aquí es donde Pablo quiere atacar las conductas pecaminosas ocasionadas por la falsa enseñanza acerca de la venida de Cristo. Recordamos que el motivo por el cual Pablo escribe esta segunda carta es porque había una mala enseñanza, una herejía, donde enseñaban de que Cristo ya había llegado. Y esto estaba generando ciertas malas interpretaciones y también malas conductas dentro de la iglesia. Así que Pablo pasa de dar instrucciones amistosas, como lo hizo en la primera carta a los tesalonicenses, a dar órdenes serias y a tomar decisiones radicales, pero hechas en amor. Por eso vamos a mirar lo que dice el versículo 6. Pero os ordenamos, hermanos. Ese pero nos señala conexión con lo dicho anteriormente. Hemos compartido una enseñanza acerca del capítulo 3, versículo 1 al 5, donde Pablo habla de la fidelidad del Señor y termina el versículo 5 diciendo, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Este fue el deseo y es el deseo de Pablo por los tesalonicenses, que Dios guíe el corazón de la iglesia hacia el amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Estas dos cosas son indispensables dentro de esta iglesia en el contexto en que ellos estaban viviendo mucho más. Por eso Pablo pasa luego a hablar del amor y de la paciencia que debe haber dentro de la iglesia al versículo 6 a señalar y a decir, pero os ordenamos. Es decir, que aunque la iglesia esté llena de amor y la iglesia esté llena de paciencia, no obstante, hay que corregir lo malo. Por eso Pablo entonces dice, pero os ordenamos. Esa expresión ordenamos entonces ya no son simples sugerencias como lo hizo en la primera carta, sino que llevan todo el peso y autoridad de Pablo como apóstol. Por eso Pablo dice, os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Autoridad de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y la orden era de apartarse de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Esa era la orden explícita, directa, tajante, radical. Apártense de todo hermano que anda desordenadamente, que anda descuidadamente. Esta palabra desordenadamente está en el contexto de aquellos hermanos en la iglesia que rehusaban trabajar, ya no querían trabajar a causa de que Cristo ya había venido. Así que para ellos no tenía ningún sentido seguir trabajando si ya Cristo había llegado y sus juicios se iban a llevar a cabo. No había sentido seguir trabajando. Pero esto estaba generando problemas dentro de la congregación. No es nada fácil dentro de una congregación encontrar con hermanos con una enseñanza contraria a lo que Pablo ya había enseñado. Segundo, por causa de esa enseñanza habían dejado de trabajar, así que estaban siendo una carga para la iglesia. Y seguramente estaban también suscitando roces entre la iglesia, entre algunos hermanos. No es nada fácil ver a otra persona que
no trabaja porque simplemente no quiere y además está recostada a la iglesia para que supla sus necesidades. Esto de cierta manera estaba generando problemas internos en la iglesia. Luego Pablo al final dice que estos hermanos que andan desordenadamente no andan según la enseñanza que recibisteis de nosotros. O sea que eran personas que tenían una conducta contraria a lo que Pablo ya había enseñado. Y aquí hay referencia a una enseñanza al respecto. Y esta enseñanza la encontramos en la primera carta donde Pablo habló referente al trabajo. En el capítulo 4, versículo 11 al 12, esto está dentro de la vida que agrada a Dios, dice así la palabra. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Estas instrucciones se las dio el apóstol Pablo a los tesalonicenses en la primera carta y dentro de ellas estaba el que los creyentes deben trabajar. Esperar la venida del Señor, sí, con toda diligencia, esperar la venida del Señor en santidad, estar siempre conscientes y en la esperanza de la inminente segunda venida de Cristo, pero mientras se espera a Cristo con esta esperanza y con este afán, también se debe seguir trabajando, estar dedicados y ocupados en los negocios, produciendo para las necesidades de sus hogares y también para las necesidades de la iglesia, de los hermanos, de los creyentes. Así que ya Pablo había dado instrucciones al respecto y dentro de la iglesia, a causa de esa mala enseñanza, habían algunos que ya no trabajaban y estaban allí viviendo de lo que la iglesia les estaba proveyendo. Así que era un problema, roces dentro de la iglesia. Ahora, no solo hubo enseñanza, sino que hubo también ejemplo de parte de Pablo. Pablo dice en el versículo 7, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Así que Pablo no solamente enseñó, sino que también fue ejemplo para ellos. Y nuevamente debemos ir a la primera carta para mirar allí cómo Pablo fue ejemplo con ellos. El capítulo 2, versículo 9 al 10, dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así que Pablo hace referencia a el ejemplo que él les dio cuando estuvo con ellos de cómo trabajó con sus manos. Y esto inmediatamente derriba aquellos falsos comentarios y enseñanzas que se dicen que los ancianos de la iglesia o los líderes de la iglesia o los pastores de la iglesia no pueden trabajar, porque si trabajan entonces van a descuidar la obra de Dios. Pero esto es un error bíblico. No es bíblico enseñar esto. Pablo fue un ministro que trabajó durante todo el ministerio exitoso que Dios hizo por medio de él. Y no era que Pablo trabajaba un par de horas y luego el resto del día lo dedicaba a la obra. Pablo dice como trabajando de noche y de día. Y además dice con fatiga. O sea que eran dedicaciones también de trabajo físico para él generar la producción para sus necesidades, para sus gastos. Así que esto lo deja ver Pablo en la primera carta y luego en la segunda les repite a los tesalonicenses de que ellos saben muy bien de qué manera deben imitarlos, así como fue Pablo y trabajó en medio de ellos, así ellos también deben trabajar, dedicarse a sus ocupaciones, a sus negocios, a la producción, a lo que produce. Esto también es enseñanza bíblica y eso también es doctrina bíblica. Luego el versículo 8 dice, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán
y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Prácticamente es el mismo versículo que vimos en la primera carta. Pablo hace referencia a su trabajo que producía fatiga y Pablo lo hacía día y noche. ¿Con qué fin? Con el fin de no comer de balde el pan de nadie. En la versión internacional de la Biblia dice, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Así que Pablo no fue un vividor, Pablo no fue un aprovechado de su autoridad ministerial para vivir a costa de la iglesia o de cualquier creyente pudiente dentro de la iglesia. Pablo quiso dar ejemplo a la iglesia trabajando con sus propias manos. Luego, esto no solo lo hizo Pablo con los tesalonicenses, Pablo lo hizo con todas las iglesias. Y encontramos, por ejemplo, en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo se despide de los ancianos de la iglesia de Éfeso, Pablo los manda a llamar allí a Mileto, dice el versículo 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y Pablo les dice, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Y dentro de todas estas instrucciones que Pablo da a los ancianos, obispos, pastores de la iglesia de Éfeso, está también con referente a este tema de lo material, de lo económico. Por eso el versículo 33 al 35 dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. También de aquí, de Hechos, podemos saltar al capítulo 18, cuando Pablo estuvo en Corinto. Cuando dice la palabra que Pablo, después de estar en Atenas, fue a Corinto y allí se encontró con un judío llamado Aquila, natural del Ponto, dice el versículo 2, y dice el versículo 3, y como era del mismo oficio, del mismo trabajo, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos, es decir, de Pablo y de Aquila, era hacer tiendas. Así que Pablo tenía también allí un trabajo, tenía un talento para hacer tiendas y él en Corinto también estaba realizando ese trabajo para sus necesidades. Por eso encontramos en la primera carta a los Corintios, el capítulo 9, donde Pablo hace una defensa de su ministerio y no solamente de su ministerio, sino enfáticamente de lo material. Pablo hace alusión a la predicación del evangelio que él hizo en Corinto de forma gratuita. 1 Corintios 9, 18 y 19. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. El apóstol Pablo hace esto, como dice el texto, para no ser gravosos a ninguno, no solo a la iglesia en general, sino a cada uno en particular. Pablo sabía que lo contrario, que abusar de su derecho, hacía mucho daño a la iglesia, puesto que para el mismo tiempo de Pablo ya habían algunos que solamente pensaban en sus intereses personales. Por eso encontramos allí en Filipenses capítulo 2, versículo 21, donde dice Pablo, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. El capítulo 3, versículo 18 y 19 también dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, y el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Habían muchos vividores, avaros, ambiciosos, materialistas,
De eso sabía Pablo y Pablo quería evitar ser gravoso a la iglesia y además también este testimonio dentro de la iglesia. Por eso asimismo le encarga a Timoteo, que fue uno de sus más importantes y hombres de confianza de Pablo, un colaborador por excelencia íntimo de Pablo. Y dice en la primera carta que él le escribió en el capítulo 3, versículo 3, dando instrucciones de los requisitos para con los obispos. Y dentro de esos requisitos Pablo le dice a Timoteo que los obispos no sean dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. El versículo 8, con respecto a los requisitos de los diáconos, también dice Pablo, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codicioso de ganancias deshonestas. Y en esta misma carta, el capítulo 6, el versículo 5, Pablo dice, disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y Pablo le dice tajante a Timoteo, apártate de los tales. El versículo 9 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Así que Pablo, con respecto al dinero, era muy cuidadoso. Pablo entendía muy bien esto y a donde quiera que fue cuidadoso y celoso con el tema del dinero. Por eso, volviendo allí a Corinto, vamos a mirar cómo Pablo da algunas instrucciones de cómo recoger ofrendas sin que él esté allí presente, porque allí en Corinto habían algunos acusadores con respecto a esto. Acusaban a Pablo de que lo único que Pablo hacía era ir de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, solamente recogiendo ofrendas y luego se iba. Así que Pablo le da estas instrucciones a los corintios en el capítulo 16, versículo 1 en adelante. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Ni siquiera Pablo quiso llevar la ofrenda. Esperó que ellos mismos, los corintios, designaran quién pudiera llevar el donativo, la ofrenda, a Jerusalén, puesto que en Jerusalén los hermanos estaban padeciendo necesidad. Había una hambruna general allí en Jerusalén, la iglesia estaba sufriendo y esto fue parte del encargo ministerial de Pablo cuando se encontró con Pedro, con Juan y con Jacobo. Le encomendaron a Pablo que siempre tuviera presente acordarse de los pobres. Eso lo podemos encontrar en la carta que él escribe a los Gálatas, en el capítulo 2, el versículo 10. Dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Así que Pablo se cuidó mucho de esta parte económica, del dinero, de las ganancias deshonestas, de la avaricia, de coger la piedad o el evangelio como fuente de ganancia. Pablo evitó todo ello. Y por eso, volviendo allí a Corintios, vamos a mirar el capítulo 9, versículo 3, donde miramos directamente el tema de los acusadores y de cómo Pablo hace su defensa en cuanto a este tema. 1 Corintios 9, 3 y 4. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas?
El versículo 7 dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Es muy claro Pablo aquí. Claro que tiene derecho, claro que puede participar de las bendiciones materiales que se pueden colectar dentro de la iglesia, pero Pablo aclara muy bien y da una serie de enseñanzas y de analogías comparando a ese derecho que él tiene. Y luego Pablo salta al versículo 14 diciendo que también el Señor ordenó esto a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. ¿El error cuál es? Que esta palabra que vivan del Evangelio, algunos lo toman de manera literal y radical, en el sentido en que la iglesia los tiene que mantener totalmente. Y esto no es del todo cierto. Pablo viene en un contexto donde Pablo hace referencia diciendo, ¿acaso quien planta una viña no come de su fruto? Claro que sí. El que planta una viña y de pronto quiere comer uvas, puede tomar y comer uvas, pero no comerse todo el viñedo. O el que está apacentando un rebaño y quiere tomar leche de la que está allí ordeñando, lo puede hacer. Claro que tiene el derecho, es algo normal, pero no tomarse toda la leche. Claro que el buey cuando trilla puede comer de la paja mientras está ejerciendo su trabajo, pero el buey no se come toda la paja. Por eso el contexto cuando dice Pablo, los que anuncian el Evangelio, que viva del Evangelio, no está Pablo diciendo que todo lo que entra en la iglesia como ofrenda, él tiene el derecho de coger todo lo que entra y cogérselo para sí. Esa no es una enseñanza bíblica. Lamentablemente es la enseñanza popular donde se cree que todo lo que entra en el alfolí es solo del pastor, es solo del anciano. Y es así como muchos deshonestamente, porque eso no es bíblico, ni en el Antiguo Testamento. Los sacerdotes no tomaban de todo lo que entraba allí en cuanto a diezmos, porque se repartía entre todos los sacerdotes y entre los levitas. Pero lamentablemente esta enseñanza se ha tergiversado y hoy un pastor de 100, 200, 300 iglesias que generan millones y millones de pesos, cogen todo lo que entra y lo que hacen es enriquecerse a costillas del Evangelio y no tienen en cuenta ni siquiera lo que Pablo dice de tener en cuenta de ayudar a los más pobres, ni siquiera lo hacen así. Por eso dice Pablo que él tiene como galardón el poder haberle predicado a los corintios de forma gratuita, sin abusar del derecho que él tenía en el Evangelio. Así que tanto aquí en los corintios como a los tesalonicenses, Pablo les dice lo mismo. Él tiene derecho a participar, sí. Sí, puede tomar de los beneficios materiales de la iglesia, sí, pero conforme lo enseña la palabra del Señor. Por eso, volviendo allí a Tesalonicenses, la segunda carta, capítulo 3, versículo 8 y 9, Pablo dice, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Así que Pablo sí tenía derecho, pero no abusar del derecho. Y Pablo dice, para daros nosotros mismos un ejemplo. Así que de Pablo se dice mucho, muchos enseñan acerca de Pablo, muchos quisiéramos ser como Pablo, en su entrega, su abnegación, su osadía, su valentía, su elocuencia. Todo el mundo habla de los dones del apóstol Pablo, todo el mundo habla de los ministerios del apóstol Pablo, todo el mundo habla maravillas de las maravillas que Dios hizo por medio de Pablo. Pero hoy día muy pocos lo quieren imitar en esto, en no abusar de la autoridad para tomar todo lo que entra en las ofrendas. Todos quieren el usufructo.
La mayoría quieren es el beneficio material. Y no solo eso, sino que lo hacen de forma antibíblica cuando toman para sí solos los ingresos de las ofrendas. Y cuando hay alguna necesidad dentro de la iglesia, ponen a trabajar la iglesia, ponen a hacer ventas a la iglesia, ponen a producir a la iglesia para poder sufragar otras necesidades, pero lo que se ofrenda, ellos toman todo ello, todo eso, y eso no es bíblico. Quiera Dios que podamos entender que esto es una de las cosas que no adornan el Evangelio. En la calle, lo que más se habla del Evangelio es de el abuso económico de muchos pastores que se enriquecen del Evangelio. En la calle lo que la gente habla es esos pastores que quieren que les lleven la plata ya y ellos no hacer nada. Y lamentablemente en muchas de las cosas que la gente habla en este sentido sí tienen razón. Y esto también es adornar el Evangelio. Pero de esto si no se quiere imitar a Pablo. No, de esto no. Bien, para no ser gravosos, dijo Pablo, un ministro que dio ejemplo, un ministro que trabajó. No siendo más, que el Señor les continúe bendiciendo. Gracias por su atención y estaremos luego mirando la segunda parte de esta sección de lo que Pablo quiere corregir ya directamente dentro de la iglesia.